Muy buenas tardes, estudiantes de química. El día de hoy vamos a ver un poco acerca de cómo resolver problemas de estequiometría. El problema que vamos a resolver el día de hoy es un problema del libro Raymond Chan, Fundamentos de Química, en el cual nosotros veremos la materia y la estequiometría como tal. En primer lugar, nosotros necesitamos entender el principio de la conservación de la materia. El principio de la conservación de la materia nos dice que tanto la materia inicial es igual a la materia de los productos. Entonces, después de una reacción química, la materia se mantiene constante. Bueno, ese es un postulado que nosotros tomamos para resolver problemas de la química ordinaria. Sabemos que esto no es cierto y sería muy irresponsable decirlo cuando sabemos que nosotros estamos aquí con vida gracias a que la materia no se conserva. Existe una estrella allá afuera de nuestro planeta que, gracias a reacciones de fisión nuclear y gracias a la no conservación de la materia, nos mantiene con vida. Pero en fin, el problema se encuentra aquí en la descripción. Es el problema famoso de la barrita de zinc. Y pues básicamente lo que nos cuenta, lo que nos plantea el problema es que nosotros tenemos inicialmente una barrita de zinc, tenemos una barrita metálica de zinc. Entonces esta barrita inicialmente cuenta con una masa de 2.5 gramos, ¿verdad? Una vez teniendo sumergida esta barrita, que nosotros podemos pensar en la barrita, 2.5 gramos, esta barrita es sumergida a una solución de nitrato de plata. Muy bien, entonces creo no se alcanza a apreciar, pero nosotros tenemos nitrato de plata aquí. Entonces, ¿cómo proceden? Y lo que nos plantea es que se dejó la barrita en la solución y tiempo después esta barrita fue sacada y se secó, y esta barrita tuvo como un peso nuevo 3.37 gramos, en donde sabemos que de esos 3.37 gramos tenemos zinc que no reaccionó más la plata que se formó. Muy bien. La solución al problema, la pregunta del problema nos dice que digamos cuánto tenemos de zinc, el zinc que no reaccionó, y cuánto tenemos de plata, la plata que se formó. Muy bien. Para resolver este problema, como lo mencioné anteriormente, nosotros necesitamos tener en cuenta una sola ecuación. Esta ecuación la que nos dice es que, aparte del principio de conservación de la materia, claro, nosotros tenemos que moles es igual a los gramos entre el peso molecular. Nosotros tenemos que, con esta simple y sencilla fórmula, nosotros tenemos que resolver el problema. Muy bien. Para resolver este problema lo que tenemos que hacer primero que nada, para resolver un problema de química, lo que tenemos que hacer es plantear la reacción química. Nosotros tenemos que el nitrato de plata reacciona con el zinc metálico formando zinc en solución más plata metálica. Muy bien. Nosotros tenemos con que escribir, no es mi virtud. Nosotros tenemos que básicamente esta es la reacción química. ¿Qué es lo que tenemos que proceder a hacer? Lo que tenemos que hacer es balancearla, pero primero entendiendo qué tipo de reacción química es. Nosotros tenemos que las reacciones químicas se pueden describir básicamente en dos, en reacciones ácido-base y reacciones óxido-reducción. Para este problema nosotros tenemos que
vemos como la plata inicialmente está en solución. Nosotros tenemos que la plata inicialmente se encuentra en un estado de oxidación de 1 más. Sabemos que es un metal de transición, un metal noble, y este está pasando a un estado de oxidación de plata 0. Al momento de que los metales se encuentren solos, se encuentran con un estado de oxidación de 0. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que la plata ganó un electrón. Y como la plata ganó un electrón, hay otra especie química que está perdiendo electrones. Y esta especie química es el zinc. ¿Por qué? De tener un estado de oxidación de 0, estamos pasando a tener un estado de oxidación de 2 más. ¿Cómo sabemos que es un estado de oxidación de 2 más? Bueno, muy bien. Para esto nos debemos ir a la tabla periódica. Para los metales de transición es un poco más difícil, sin embargo sabemos que el zinc está dentro de la clasificación de los metales y se encuentra en el grupo 2B, y por consecuencia ahí nosotros pudiéramos, no siempre es así con los metales de transición, pero podemos asumir que trabaja con 2 más. Y el mismo caso para la plata. Entonces lo que vemos aquí es que la plata está ganando electrones. Cuando ganas electrones te estás reduciendo. Cuando pierdes electrones te estás oxidando. Entonces no hay que olvidar esta regla, ¿verdad? Que nos ayudará mucho a resolver problemas teóricos de reducción-oxidación, en donde tenemos que perder electrones es oxidarse, ganar electrones es reducirse. Muy bien. Y lo mismo, o sea, esto es en cuestión de electrones. Si nosotros pensáramos en cuestión a oxígenos, si ganáramos oxígenos, nos oxidamos. Obviamente, si perdemos oxígenos, pues nos estamos reduciendo. Y el caso contrario para hidrógenos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Balancear la reacción química. Muy bien, vamos a borrar. Y nosotros tenemos que la plata está ganando un electrón, por lo que vamos a poner un electrón aquí. Y el zinc está perdiendo 2 electrones, porque trae estado de oxidación 2 más. Entonces vamos a poner 2 electrones aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar por 2 la primera reacción, y tenemos que multiplicar por 1 la segunda reacción. Y esto con el objetivo de ganar tener 2 electrones, y con esto que se puedan eliminar. Y ya bien, ya tenemos que nosotros, para balancear la reacción, nosotros tenemos que añadir el coeficiente de 2 en la plata, y de esta manera tenemos una reacción redox balanceada. Muy bien, nosotros vamos a proceder a borrar, y ya vamos a tener la reacción iónica neta, ¿verdad? Nosotros tenemos básicamente que 2 platas reaccionan con zinc 0, aquí la plata trabaja con más, produciendo zinc 2 más plata 0. Muy bien, aquí tenemos que aprender a leer la reacción. Nosotros tenemos que 2 átomos o 2 iones de plata reaccionan con un átomo de zinc para formar 2 átomos de plata y un átomo de zinc en solución. Muy bien, ya tenemos la primera parte del problema.
Una vez que tenemos la reacción y la tenemos balanceada, ya vamos a la mitad del camino. Muy bien, tenemos que estar muy conscientes de cuando podemos balancear por tanteo y cuando no. Cuando veamos que hay un intercambio de electrones, tenemos que balancear forzosamente por reducción-oxidación para mantener un equilibrio en las cargas. Y pues básicamente aquí, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que inicialmente tenemos 2.5 gramos de zinc y tenemos 2.5 gramos de zinc. Significa que inicialmente nosotros tenemos 2.5 gramos de plata. Nosotros tenemos mucha plata en general, pero la que participa en la reacción solamente es pero al inicio de la reacción tenemos 0 y de zinc 0 y 0. ¿Por qué? Porque esto es antes de que suceda la reacción, ¿verdad? Una vez que sucede la reacción, esto es antes de introducir la barrita a la solución de nitrato. Una vez que tenemos la reacción, lo que tenemos es que de zinc se pierde cierta cantidad de reactivo. ¿Cuánto? No sabemos. Esto es una incógnita. De plata se pierde lo doble. ¿Por qué? Porque si aquí vemos que por 1 de zinc que reaccionan 2 de plata. Si reaccionaron X, de plata van a reaccionar lo doble, menos 2X. Y de plata metálica, ¿cuánto se va a formar? Tenemos que 2 de plata metal, 2 de plata solución, forman 2 de plata metálica, por lo que se van a formar 2X. ¿De acuerdo? Entonces tenemos como resultado que de plata nos reaccionaron 2, le quitamos tantito a la solución, yo creo, casi nada, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. De zinc tenemos que inicialmente tenemos 2.5 gramos y le estamos quitando X moles. Entonces tenemos que los moles iniciales de zinc son 65.39 y hay que restarles los que reaccionaron. Y de plata 2X. Muy bien, entonces tenemos que los moles de zinc que nos quedaron al final son 2.5 entre 65.39 menos X. Y de plata se formaron 2X moles, ¿verdad? Entonces, ya con esto vamos a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Esto voy a proceder a borrar. Muy bien. Ahora, ya sabemos que por el principio de la conservación de la materia, nosotros tenemos que dentro de esos 3.37 gramos tenemos los gramos de plata que se formó más los gramos de zinc que quedaron remanentes. Nosotros sabemos que los gramos de zinc que nos quedaron van a ser igual a los gramos de zinc que no reaccionaron. ¿Y cuántos son esos? Tenemos que los moles de zinc que no reaccionaron son 2.5 entre 65.39 menos X. Estos son los moles de zinc que no reaccionaron. Los moles de zinc que no reaccionaron por el peso molecular del zinc. Esto para sacar los gramos de zinc, ¿verdad? Nosotros tenemos que los gramos es igual a número de moles por peso molecular. Recordando que el peso molecular es el número que viene
ahí en la tabla periódica, ¿verdad? Ahí en el número de abajo, que son los protones más los neutrones. En fin, gracias. Es la primera parte.